Buenas tardes desde España y buenos días en particular para los que se conectan desde Argentina. Vamos a dar comienzo a la primera edición de una serie de encuentros entre académicos de la Universidad del Norte, Santo Tomás de Aquino, Argentina, y la Universidad Católica Santa Teresa de Ávila, en España, que hemos querido llamar Diálogos Académicos Internacionales. En esta ocasión, el tema escogido es 1992-2022, 30 años junto al Catecismo de la Iglesia Católica. El objetivo de esta actividad es doble. Por un lado, tratar un tema que es de interés de ambas instituciones por especialistas en la materia. Y por otro lado, estrechar vínculos entre nuestras universidades. En este evento virtual van a participar dos profesores de la Universidad Católica de Ávila y otros dos de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. La duración del mismo es de 90 minutos y habrá un espacio para plantear preguntas. Primero, intervendrán cada uno de ellos por un tiempo de entre 10 y 15 minutos y a continuación de todas las intervenciones abriremos un espacio para plantear preguntas y diálogo con los ponentes y entre ellos también. Sin más preámbulos, voy a ir presentando y dando la palabra a cada uno de los ponentes. En primer lugar, contamos con el profesor Ricardo von Vieren. Ricardo von Vieren es abogado. En la función pública ha sido fiscal adjunto de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Es magíster en ética social a la luz de la doctrina social de la Iglesia por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, México, con el patrocinio del Alto Consejo Pontificio para la Cultura del Vaticano. Trabajó en instituciones educativas de nivel medio, terciario y universitario, de gestión estatal y de gestión privada. Actualmente ejerce la docencia en la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino como profesor titular de las cátedras de Teoría del Estado y Derecho Político, de Filosofía del Derecho y de Doctrina Social de la Iglesia. En la misma universidad es coordinador general de las jornadas sociales que se realizan anualmente desde 2013 y ha dirigido proyectos de investigación ligados a la enseñanza social católica. Ha publicado artículos y comentarios bibliográficos y ha disertado como conferencista en seminarios, talleres y congresos en Argentina y en el extranjero. Es autor del libro La doctrina social de la Iglesia y la pluralidad de sus fines, que tiene ya 2 ediciones. Desde 2016 ha sido designado como decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y Sociales de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Profesor Ricardo, tiene la palabra. Muchas gracias, Luis. Compartir con todos ustedes este primer encuentro, primer diálogo académico internacional. El tema de mi disertación lleva por título La nueva evangelización y su dimensión social en el Catecismo de la Iglesia Católica. Entremos en materia. El 11 de octubre de 1992, vísperas de los festejos por el 5º centenario de la evangelización de América, Juan Pablo II publica el Catecismo de la Iglesia Católica. Con este gesto de hondo significado doctrinal y simbólico, el Santo Padre quiso anudar 2 acontecimientos aparentemente ajenos entre sí, pero que en su intención se encuentran íntimamente vinculados. Por un lado, la puesta en vigencia de un catecismo universal, concebido como un instrumento privilegiado al servicio de la nueva evangelización, a la que convocara en 1984 desde Puerto Príncipe en Haití, evangelización que es nueva en su ardor, en sus métodos y en su expresión, pero que sustancialmente procura actualizar el mandato del Señor en nuestro tiempo, de evangelizar a todas las naciones. Y por otro lado, al haber elegido esa fecha para el lanzamiento del catecismo,
El Papa quiso mostrar que la nueva evangelización tiene una dimensión social que le es inherente, proponiendo como modelo paradigmático de evangelización civilizadora a la gesta de la España misionera en Indias, que dejara en nuestro continente un legado histórico incomparable en materia religiosa, jurídica, literaria, artística y arquitectónica. El Catecismo de la Iglesia Católica ha recogido ambas intuiciones del Papa Juan Pablo II al recordar que la transmisión de la fe cristiana es ante todo el anuncio de Jesucristo y que el esfuerzo misionero se implica en un proceso de inculturación para así encarnar el Evangelio en las culturas de los pueblos. Entre las numerosas virtualidades que el catecismo nos ofrece, sobresale la incorporación a su entramado discursivo de una amplia variedad de enseñanzas sobre el inicio de la vida humana a partir de la concepción familiares, sociales, económicas, jurídico-culturales y ambientales. Algunas de esas enseñanzas se han referido los ilustres panelistas que me acompañan en este estrado virtual. De la múltiple enseñanza social que atesora el catecismo, queremos proponer para la reflexión una temática que nos parece fundamental para entender la dimensión social de la nueva evangelización en el catecismo, e incluso para la comprensión de la doctrina social de la Iglesia en su conjunto. Se trata de la profesión pública de la fe. El asunto se encuentra desarrollado sistemáticamente en la tercera parte del catecismo, la vida en Cristo, el cristiano debe hacer, en un parágrafo titulado El deber social de la religión y el derecho a la libertad religiosa, que va del número 2104 a 2109. Ahí se ha deslizado un error en la placa, es 2104 y no 2014. En el texto convergen principios teológicos, cristológicos, eclesiológicos, antropológicos, éticos, políticos, que no podemos profundizar ahora, pero que constituyen el basamento de la doctrina que presenta el catecismo. Y es de destacar también que, como el escriba del Evangelio, que extraía de su tesoro cosas antiguas y cosas nuevas, el catecismo ha sostenido su exposición sobre documentos del magisterio de la Iglesia de muchos años atrás y muy recientes. Así aparecen textos como el breve Quod aliquatum, condenatorio de la Constitución Civil del Clero de la Revolución Francesa de Pío VI, o la encíclica Quanta Cura sobre el naturalismo de Pío IX, las encíclicas Libertas sobre libertad cristiana y liberalismo, o Immortale Dei sobre la Constitución Cristiana de los Estados de León XIII, la encíclica Quas Primas sobre la realeza de Cristo de Pío XI, o el discurso del 6 de diciembre de 1953 a los juristas católicos italianos de Pío XII. Junto a ellos aparecen otros documentos más recientes, como las constituciones Lumen Gentium sobre la Iglesia, o Gaudium et Spes sobre la Iglesia en el mundo contemporáneo, o el decreto Apostolica Actuositatem sobre el apostolado de los laicos, o la declaración Dignitatis Humanae sobre la libertad religiosa, todos del Concilio Vaticano II. De ese modo, el catecismo ha hecho suya la hermenéutica de la continuidad, que es la que permite entender correctamente todos los pronunciamientos doctrinales y pastorales del magisterio de la Iglesia. El tratamiento que hace el catecismo de la cuestión de la profesión pública de la fe es la llave que nos permite entender luego todas las temáticas que conforman la doctrina social de la Iglesia, puesto que explicita la primera relación del hombre, aquella que lo une con Dios, con quien está ligado metafísicamente y con quien debe religarse moralmente a través de su conducta. Si el hombre no resuelve esa relación, son vanas todas las ideas, las propuestas y los empeños en el ámbito social para promover al hombre, dirigirse a las periferias existenciales o incentivar proyectos de desarrollo. Resuelta adecuadamente la relación del hombre con Dios, el hombre se ordena a sí mismo en su inteligencia, en sus afectos, en su voluntad y en su relación con los demás hombres y también con el resto de la creación. Y es entonces capaz de transformar cada una de las instancias del orden temporal y alcanzar la animación de las realidades terrenas en el Espíritu de Cristo. La exposición
del catecismo se estructura en 3 momentos. El primero se desarrolla en el número 2104, en el que se afirma el carácter religioso del hombre merced a una tendencia innata depositada por Dios en su naturaleza, que lo hace buscar lo absoluto. Esa inclinación, que es confusa, lo que explica los errores o distorsiones en cuestiones religiosas, mueve a la persona a buscar la verdad, especialmente la religiosa, y genera un derecho y un deber, como las dos caras de la misma moneda de la profesión pública de la fe: el derecho a la libertad religiosa y el deber social de la religión. El derecho a la libertad religiosa, que se expone desde los números 2106 a 2109, es definido por el catecismo como un derecho natural a profesar la fe personalmente o en comunidades, derecho que debe ser incorporado en la legislación positiva de los estados mediante una formulación que tenga como marco axiológico el orden objetivo moral y que permita su ejercicio dentro de justos límites fijados por las autoridades civiles, practicando su virtud propia, la prudencia política. Sobre este derecho a la libertad religiosa se ha hablado y se habla mucho, y está muy bien que se lo haga porque es una de las caras de esta única moneda de la profesión pública de la fe. Pero sobre la otra cara, el deber social de la religión, expuesto en el número 2105, o no se habla o se lo hace muy tímidamente, y es tan importante como la otra. El número 2105 y sus lugares internos y paralelos señalados en el propio texto, como el número 854 sobre la misionalidad de la Iglesia, 898 sobre el apostolado social de los laicos, se presenta como un pasaje central temporal. Es una verdadera síntesis que nos muestra la centralidad del misterio de Cristo, la continuidad doctrinal en el magisterio y la obligatoriedad de los afanes apostólicos para todos los bautizados. Allí se nos enseña, primero, que el hombre individual y socialmente debe rendir a Dios un culto auténtico. En segundo lugar, que esa es la doctrina tradicional católica sobre el deber moral de los hombres y las sociedades respecto de la religión verdadera y de la única Iglesia de Cristo. Tercero, que al evangelizar sin cesar a los hombres, la Iglesia procura informar con el Espíritu de Cristo el pensamiento y las costumbres, las leyes y las estructuras de las comunidades en que vive. Cuarto, que respetando y suscitando en cada hombre el amor a la verdad y al bien, la Iglesia da a conocer el culto de la única religión verdadera que subsiste en la Iglesia católica. Quinto, que los cristianos deben ser la luz del mundo. Y sexto, que así la Iglesia manifiesta la realeza de Cristo sobre toda la creación, y en particular sobre las sociedades humanas, la realeza social de Cristo. El anuncio alegre, militante e incansable de la realeza social de Cristo por parte de la Iglesia, en especial de los laicos, y su reconocimiento libre, convencido e incluso institucional por parte de los hombres, las sociedades y los estados, es clave para comprender la relación entre la Iglesia y el mundo, y así edificar un orden público de convivencia que sea justo, la civilización del amor, que al servicio de la promoción integral de la persona, rinda homenaje a Cristo como Señor del cosmos y de la historia, como Rey de los hombres y de las sociedades. Tenemos la responsabilidad de que el catecismo de la Iglesia Católica asuma el rol para el que fuera pensado por el Papa Juan Pablo II, ser el punto de referencia doctrinal y apostólico de los esfuerzos evangelizadores de la Iglesia en lo social. Y ello solo vamos a lograrlo si lo tomamos en serio y nos sentamos a estudiarlo. Y así será posible develar y descubrir sus abundantes y profundas enseñanzas sobre todas las temáticas sociales: la vida humana, el matrimonio y la familia, la educación, el destino universal de los bienes y el derecho a la propiedad privada, el trabajo, la empresa, la ley, la justicia, la autoridad, los medios de comunicación social, la participación social y política, la autoridad o el cuidado de la casa común en una ecología integral. Voy terminando. Cuando
comenzamos nuestra exposición, recordamos el papel fundamental que tuvo para la elaboración del catecismo la clarividencia de San Juan Pablo II. Y quiero cerrar mi intervención evocando una enseñanza suya que ha proclamado en numerosas ocasiones a lo largo de su pontificado. Enseñanza que, situando a Cristo y su realeza en el centro del apostolado, ilumina la dimensión social de la nueva evangelización. Dice así: no temáis, no tengáis miedo, abrid las puertas a Cristo. Abrid más aún, abrid de par en par las puertas a Cristo. Abrid a su potestad salvadora las puertas de los estados, los sistemas económicos y políticos, los extensos campos de la cultura, de la civilización y del desarrollo. Tenemos al Catecismo de la Iglesia Católica en nuestras manos. Ojalá podamos tenerlo también en nuestra inteligencia, en nuestro corazón, y así expresarlo en nuestro testimonio público. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Ricardo, y por el tiempo que tiene reducido y cómo ha podido sintetizar todo lo que quiere decir, aunque luego habrá espacio para poder profundizar en lo que nos ha mostrado. Bien, a continuación vamos a dar la palabra al profesor León Gómez Rivas, que nos va a hablar sobre la doctrina social de la Iglesia y la segunda escolástica española. El profesor León Gómez Rivas es doctor en Historia Moderna y en Economía por la Universidad Complutense de Madrid. Trabaja como catedrático en la Universidad Europea impartiendo las asignaturas de Ética, Historia y Pensamiento Económico, junto al pensamiento social cristiano en la Universidad Católica de Ávila. Sus temas de investigación tratan sobre el pensamiento político y económico de la segunda escolástica española, como analizó en su tesis sobre la Escuela de Salamanca, Hugo Grossio, y los orígenes del liberalismo económico en Gran Bretaña. Recientemente ha terminado el bachillerato y la licenciatura en Teología por la Universidad Eclesiástica San Dámaso, donde está preparando una tesis doctoral sobre moral y pensamiento político del cardenal Roberto Bellarmino. Profesor León, estamos deseando escucharle. Tiene la palabra. Muy bien, pues muchas gracias por esta invitación. Bueno, segundo de agradecimiento y de alegría por este conversatorio, por esta reunión transatlántica y por este inicio de una colaboración tan interesante de dos universidades que a lo mejor estén lejos y en lugares pequeños, sin embargo, pues estos medios de comunicación nos permiten llegar a toda la gente que hay aquí atendiendo, los cuales también les agradecemos su interés y su cercanía. Bueno, pues mi comunicación ven que trata sobre temas, o van a ver que trata sobre temas más de economía y de pensamiento político, y he empezado poniendo una página que será los números del catecismo en los que se habla de la doctrina social de la Iglesia, que también han mencionado brevemente en la intervención anterior y que están en esta misma sección de la vida de Cristo y en el caso de la economía, sobre todo en el séptimo mandamiento, que es el que trata de estos temas sobre la propiedad, sobre los bienes, sobre la pobreza. Y también hay una cuestión que aquí se ve abajo del todo, el punto 24-21, que trata sobre el desarrollo histórico, que es más bien el aspecto en el que yo me voy a referir. Como habrán visto por el título, pues voy a darles una visión más de perspectiva histórica. He puesto una diapositiva en la que ven cómo ha sido mi acercamiento a estos temas, aunque efectivamente, y ahora lo comentaremos, me han interesado los temas de doctrina social y de pensamiento cristiano. Pues en España colaboro de hace años con la Asociación para el Estudio de la Doctrina Social de la Iglesia, AE2. Es probable que también algunos de ustedes allá la conozcan, ¿no? Y esta asociación, como ha hecho con otras encíclicas y con otros documentos, ha estudiado el Catecismo de la Iglesia Católica
pues con un voluminoso volumen de bastantes páginas que ahora también mencionaré, y más recientemente organizó un seminario del que surgió también otra publicación sobre qué pasa con la doctrina social de la Iglesia hoy, esto es de hace pocos años, que han sido pues las dos fuentes de inspiración que me han traído a este tema que compartimos. Decía que he puesto aquí varios apartados del índice de esos estudios sobre el catecismo. Entonces aquí ven que tratan de familia y vida humana, que es un tema que también luego hablará la profesora de Clerc, sobre política y sociedad, y lo que a mí me interesaba más, sobre economía y empresa. Y bueno, pues aquí se ve que ha habido otros profesores y es un volumen interesante al que bueno, pues estas cosas le resulten cercanas y atractivas. Unos profesores han estudiado con mucho detalle esos apartados que veíamos al principio del catecismo. Decía que, por otra parte, pues desde el punto de vista más de doctrina social, hace ya tiempo en la Universidad Católica de Ávila colaboré en la preparación de este manual sobre pensamiento social cristiano que por cierto me ha encantado, pues bueno, conocer al profesor Ricardo, que pues estos encuentros muchas veces sirven para docentes conocernos, compartir experiencias y bueno, colaborar en esta docencia, ¿no? Y esta es una asignatura que se enseña a los estudiantes de la Universidad Católica de Ávila y que, bueno, que ofrece una muy interesante formación sobre cómo acercarnos a estas cuestiones tan relevantes como es la economía, los problemas sociales, los problemas políticos, desde una enseñanza cristiana que bueno, los estudiantes que acuden a nuestras universidades reclaman en ocasiones. No vamos a hablar de ella, ¿no? Entonces, mi acercamiento más histórico es el que trata a partir de este documento sobre qué pasa con la doctrina social de la Iglesia, en el que un profesor del Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, Emilio Martínez Alvesa, planteó tres ideas que me resultaron muy interesantes y muy sugerentes, que decía que la doctrina social de la Iglesia, definida como magisterio en teología moral social, presenta a la vez una importante dimensión interdisciplinar, por lo que aun siendo teología no es solo teología. Segunda consideración que hacía, igualmente la doctrina social de la Iglesia tampoco es solo magisterio, por cuanto éste no pretende agotarla ni acapararla, excluyendo a los fieles de su participación. Y decía en tercer lugar, finalmente, ante una habitual presentación del inicio de la doctrina social de la Iglesia con la Rerum Novarum de León XIII, que hemos visto que lo indica el propio catecismo, él sugiere que este magisterio en teología moral, por las razones anteriores, acompaña a la totalidad de la historia de la Iglesia, precediendo con mucho a esa encíclica de 1891. Bueno, pues con este preámbulo es por el que pues ya entro en la parte más específica que quería comentarles, que es buscar en la escolástica, en la primera escolástica de Tomás de Aquino y en la segunda escolástica, la llamada también Escuela de Salamanca de desarrollo iberoamericano, tanto en España como en las universidades que se fueron fundando en el Nuevo Mundo, pues en estos autores sí escribieron también sobre cuestiones que podríamos llamar de doctrina social, con esta perspectiva que estoy diciendo de que todos podemos participar en la preparación de una configuración de un pensamiento social cristiano. Entonces ahí aparece Tomás de Aquino, que es como el fundador de esta escuela, de esta primera escolástica en los tratados de la segunda parte de la segunda, su tratado sobre la ley y sobre la justicia, que él ya empieza a hablar sobre el precio, sobre la propiedad, sobre la usura, en términos económicos, sobre los diezmos,
Y en términos políticos tiene un libro de Regimine Principum en el que habla también de un tema que los segundos escolásticos tocarán, que es los límites del poder real. Y efectivamente, Francisco de Vitoria, que no podemos tampoco desarrollarlo aquí, como creador de esa escuela de Salamanca, lo que hace es incorporar la Suma Teológica como manual para las enseñanzas de teología que él vivió en sus estudios en París y que él trajo a Salamanca. De manera que, siguiendo estas inspiraciones de Tomás de Aquino, pues también ofrece un pensamiento cristiano, y no solo cristiano, sino de teológico, como catedrático que era de primera teología, sobre cuestiones que nos acercan a estas preocupaciones sobre cuál es el precio justo, cuál es el salario justo, los problemas sobre el dominio y la propiedad privada o los problemas sobre la usura. Luego veremos que también tiene una coincidencia cronológica bonita de este catecismo con la celebración del 5º centenario del descubrimiento y evangelización de América, que además Vitoria en todo ese entorno pues es el gran fundador de lo que se llama el derecho internacional, del respeto a los derechos humanos, como él reclamaba para todos los nativos americanos, que tenían derecho a la propiedad y el derecho a su propia organización política. Y esto fue el famoso debate sobre los justos títulos. Pero en fin, volviendo a nuestras cuestiones más de economía, he puesto finalmente a otros dos autores escolásticos conocidos, Martín de Azpilcueta y Francisco Suárez. Azpilcueta por un libro sorprendentemente moderno en su título que se llamaba El Comentario Resolutorio de Cambios, que era una especie de apéndice a un manual de confesores en el que daban un consejo moral a las personas que pues tenían este tipo de actividades económicas y sobre todo quizás el problema como más peliagudo era sobre si el préstamo era lícito, el problema de la usura, ¿no? Entonces Martín de Azpilcueta, siguiendo una estela escolástica y generalmente compartida, pues avanzó cuestiones tan modernas como es hablar de cuál era el daño emergente, el lucro cesante, es decir, lo que hoy en economía llamamos el coste de oportunidad, como justificación para que pueda hacerse préstamos sin que ello pues pusiera dudas morales a los prestadores y prestatarios o recibidores del préstamo, bueno, siempre que se hiciera todo dentro de las condiciones que ellos señalaban. Finalmente he puesto la imagen de Francisco Suárez, que aunque él es más conocido en estos temas sociales, políticos, es más conocido, digo, sobre la cuestión de los límites del poder real, también tiene en los mismos comentarios que hacían todos estos autores a la Suma Teológica, tiene también algunas precisiones muy llamativas sobre el problema de los impuestos. Suárez. Bueno, pues la última parte de mi exposición era buscar si no solo en el catecismo, sino en todo lo que podríamos considerar magisterio pontificio sobre la doctrina, sobre temas sociales, sobre la doctrina social de la Iglesia, aparece alguna referencia a la Escuela de Salamanca. Y tengo que decir que con esa precisión concreta no la encontramos en las encíclicas más famosas. Pero, sin embargo, y pues por eso decía que hay coincidencia de este catecismo con el año del 5º centenario de descubrimiento, precisamente cuando el Papa San Juan Pablo II, viajó a Santo Domingo con este motivo de un simposio internacional sobre la historia de la evangelización en América y con motivo de la Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, ahí hizo algunas referencias a Francisco de Vitoria, que aparece en la imagen central, por este carácter pionero de defensa de los derechos humanos, de defensa de las relaciones entre los pueblos, temas tan concretos como eso que decía antes, y vuelvo a repetirlo, la defensa de la propiedad privada y de la organización social. Y
doctrina o discurso que también continuó el Papa Benedicto XVI en un viaje apostólico que hizo a la Asamblea General de las Naciones Unidas de Nueva York en 2008, en el que vuelve a hablar de el fraile dominico, sus palabras, Francisco de Vitoria, como precursor de la idea de Naciones Unidas por todas estas razones que vengo diciendo sobre las relaciones internacionales o el derecho de gentes. En fin, como conclusión, pues voy a decir que, aunque expresamente la Escuela de Salamanca no aparece con ese nombre en lo que consideramos los documentos del magisterio más famosos sobre doctrina social de la Iglesia, sí creo que en el conjunto más amplio de lo que sería la doctrina social de la Iglesia, no solamente están presentes, sino que además fueron unos autores innovadores, modernos, creadores de un sistema que sigue hoy en día siendo vigente. Pues muchas gracias por su atención y podemos retirar la presentación. Muchas gracias, profesor León, por su exposición elocuente de un tema tan extenso que daría mucho para hablar, pero nos ha dejado oír las ideas más principales en torno a este tema en concreto de la doctrina social de la Iglesia en la segunda escolástica. Y a continuación voy a presentar a la profesora Catherine de Clercq, que nos va a tratar ya el tema dentro de lo que es la doctrina social de la Iglesia, el asunto de la familia, el matrimonio, la vida, en el magisterio de la Iglesia. La profesora Catherine de Clercq es graduada superior en Ciencias Empresariales Internacionales por la Universidad Pontificia de Comillas, Madrid, y el Reis Management School en Francia. Es bachiller en Filosofía por la Universidad Eclesiástica San Dámaso de Madrid, licenciada en Estudios Eclesiásticos por la Universidad Eclesiástica San Dámaso de Madrid. Bien, es licenciada también en Derecho Canónico en la Universidad Eclesiástica San Dámaso de Madrid y doctora en Derecho Canónico con distinción summa cum laude por la Universidad Eclesiástica de San Dámaso, Madrid, con el título de la tesis La enseñanza de la teología en las universidades católicas, contribución a la nueva evangelización. Ha sido también defensora del vínculo y promotora de justicia en el Tribunal Eclesiástico de Madrid y actualmente es profesora de la Universidad Católica de Santa Teresa de Jesús de Ávila. Profesora Catherine, tiene la palabra. Muchas gracias. Muy bien, pues muy buenas tardes en España y buenos días ahí en América, en el otro continente. Voy a intentar en breves, bueno, en pocos minutos, ahora a ver si me da tiempo, porque es mucha materia, hacer un recorrido principal de qué es lo que aparece en el Catecismo de la Iglesia Católica sobre el tema del matrimonio, familia y vida, que recoge pues también el magisterio, lo que se dice en estos temas en el magisterio de la Iglesia. Primero, quería empezar con una breve introducción sobre la estructura del catecismo, ya que estamos tratando este documento del Catecismo de la Iglesia Católica. Sí que sabéis que está dividido en 4 grandes partes, que a su vez están divididas en secciones, capítulos y artículos. Esa primera parte sobre la profesión de la fe, que recoge las grandes verdades del credo. Una segunda parte sobre la celebración del misterio cristiano, la liturgia y los 7 sacramentos. Una tercera parte, la vida en Cristo, sobre la moral cristiana, cómo tiene que vivir un cristiano en su día a día esa fe que profesa. Y una cuarta parte sobre la oración cristiana, el Padre Nuestro. Quería buscar en esa estructura que hemos visto donde aparece el tema pues, del matrimonio, familia y vida. Podemos encontrar el matrimonio en esa parte sobre la liturgia y los sacramentos, en la sección segunda, los 7 sacramentos de la Iglesia, en los sacramentos al servicio de la comunidad, que sabéis que son el orden y el matrimonio, que viene recogido, por tanto, en el artículo 7 de esta sección. Y también en la parte de la vida en Cristo, de la moral, cómo tiene que vivir un cristiano su fe,
hay una sección sobre los 10 mandamientos y ahí también encontramos, sobre todo, ¿no?, en el mandamiento, el cuarto mandamiento, más el tema de la familia, en honrarás a tu padre y a tu madre, pues ahí viene un poco desarrollado. El quinto mandamiento, no matarás, la defensa de la vida. Y el sexto y noveno mandamiento, también un poco en relación pues, con la vivencia adecuada de la sexualidad, tanto dentro del matrimonio como de una posible vida consagrada. No cometer actos impuros, no consentir pensamientos o deseos impuros. Quería entonces ver un poquito pues cada uno de estos temas donde aparecen el matrimonio, empezando por el matrimonio, en el Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, como os he dicho, en el artículo 7 de esa sección, de los números 1601 a 1666. Principalmente ahí se recoge, bueno, la doctrina de la Iglesia sobre el matrimonio, que sabemos, ¿no?, que es creado por Dios, un matrimonio natural entre un hombre y una mujer, que por Dios pues tienen esa vocación al amor, a la entrega, creados por amor y para amar, ¿no? Pero ya sabemos que el pecado original de los primeros padres, Adán y Eva, pues introdujo una ruptura, un desorden en ese plano original. El pecado original introduce una ruptura con Dios, con los demás y con uno mismo. Y por tanto ya en el matrimonio también, en la relación entre el hombre y la mujer, aparecen también pues ese desorden, pues una relación ya de dominio, celos, venganza, bueno, ira, todo lo que sabemos pues de negativo a raíz del pecado original, ¿no? Aunque veremos que también la gracia de Cristo pues hace que podemos superar esas dificultades, ¿no? En el Antiguo Testamento también se ve cómo Dios ha ido progresivamente educando a su pueblo, al pueblo judío, a través de los profetas, hacia la importancia de valorar, pues en ese caso, la monogamia, la fidelidad, y siempre se alude pues comparando, ¿no?, el amor de Dios con el amor también en el matrimonio. Y ahí pues se ve como también cuando dice Jesús, ¿no?, Moisés permitió el repudio, pero por la dureza del corazón, ¿no?, por ese pecado original de alguna manera, pero al principio no era así, no era el plan original de Dios, ¿no? Ya en la nueva alianza, Jesús, ¿no?, el Mesías, que es Hijo de Dios, Dios encarnado, confirma ese plan original de Dios Padre, confirma la indisolubilidad del matrimonio y también eleva ese matrimonio natural a categoría de sacramento entre dos bautizados, un sacramento que aporta pues una gracia especial para luchar, perseverar en la fidelidad hasta la muerte, ¿no? También se destaca al final la posibilidad, bueno, de que algunos son llamados a una vocación especial, a la virginidad por el reino de Dios, a de alguna manera vivir ese matrimonio con Dios, un matrimonio espiritual, en una entrega total a Jesús y por tanto renunciando a un matrimonio humano. En el catecismo luego ya pues se pasa a la cuestión de pues, ver lo importante, cuál es el fundamento y cuándo nace realmente el matrimonio, ¿no? Ahí entra en juego pues, el consentimiento, que es fundamental. Un consentimiento válido, libre, entre dos contrayentes que se dan y se entregan, se reciben mutuamente. Y como puntos esenciales de ese consentimiento y de ese matrimonio, al final, podemos destacar propiedades esenciales del matrimonio, que serían la unidad, esa exclusividad, entrega mutua, exclusiva, por tanto que destaca, o sea, deja de lado pues la monogamia, por ejemplo, la poligamia, y esa exclusividad lleva a la monogamia, la fidelidad, es lo que se llama pues, la propiedad esencial de la unidad. Y la otra propiedad esencial es la indisolubilidad. Estas propiedades esenciales realmente son parte del matrimonio. Si no hay esa unidad y esa indisolubilidad propiamente, pues no habría matrimonio. O sería pues, una posible causa de nulidad matrimonial. La indisolubilidad es que ese vínculo, si es válido, es ya no se puede romper y solamente se rompe con la muerte. El único caso que se podría romper es la muerte. Y también los fines esenciales del matrimonio, que son el bien de los esposos, la ayuda mutua, también origen de esa complementariedad de los sexos, y la procreación y educación de los hijos, esa apertura a la vida,
que luego dará pues, el nacimiento a una iglesia doméstica, que está llamada también a dar testimonio de la fe dentro de la familia, ¿no? Esto un poco en esta parte del artículo 7. Luego también, en torno al matrimonio, podemos destacar los artículos, ya el 6.º mandamiento y el 9.º mandamiento. Se insiste de nuevo en que el matrimonio exige esa complementariedad de los sexos, que a veces complementariedad espiritual, física, ser una sola carne en su integridad, dejando de lado, por tanto, otros tipos de supuestos matrimonios que no son matrimonios, uniones del mismo sexo, por ejemplo, como no hay ni complementariedad ni posibilidad de crear vida, pues no es matrimonio. El matrimonio directamente solo es lo que ha querido Dios en su plan original. Esa entrega y donación mutua, por tanto, y la importancia de vivir bien está la sexualidad que ha sido creada por Dios, justamente también para favorecer esta entrega total de uno mismo. Y aquí pues también se ve que se puede vivir esa sexualidad de diferentes maneras, ¿no? Y aquí se alude al concepto, bueno, a la castidad. La castidad lo define como integración de la sexualidad en la unidad interior de la persona, en su ser corporal y espiritual. Integrar esa sexualidad, vivir la propia sexualidad en todo su ámbito personal, ¿no? Y hay dos tipos o dos géneros de castidad. Una que implica una continencia perfecta, que es en la virginidad, ¿no? en el celibato sacerdotal o en una vida consagrada, que se renuncia, por tanto, al ejercicio de la sexualidad dentro de un matrimonio humano, pero se vive también esa castidad de entrega a Dios, ¿no? Y una castidad conyugal que implica, ¿no?, que los esposos se reservan mutuamente el uno para el otro, esa exclusividad, ¿no? Esa castidad implica, por tanto, un dominio de uno mismo, de las pasiones. Para poder donarse libremente, pues primero hay que saber también dominar sus pasiones, ¿no? Para poder también vivir esa sexualidad de un modo adecuado en el ámbito del matrimonio, no separando los dobles significados del acto conyugal dentro del matrimonio, que son la unión y la procreación, ¿no? Siempre esos dos significados tienen que ir juntos. El matrimonio de por sí está llamado a ser fecundo, a dar vida, a recibir el hijo como un don, estar abierto a la vida, aunque a veces tristemente pues no llega el hijo, pero siempre estar abierto a que venga, ¿no? a recibir ese don de Dios. Y el artículo 9, ¿no?, el 9.º mandamiento, invita a esa pureza de corazón. También esa pureza en toda la vida, mantener un corazón recto e indiviso que busque solo la voluntad de Dios, ¿no?, pureza de intención en todas las obras, pureza de mirada en el dominio de la imaginación y de los sentidos, y eso pues también con la ayuda de la oración. Pues manteniendo esa pureza de corazón, pues se podrá vivir una vida en la castidad, pues según la vocación a la que Dios nos ha llamado. Es un poco para el tema del matrimonio. Luego pasando al tema de la familia, que se recoge sobre todo en el 4.º mandamiento. Es querida por Dios, surge del matrimonio entre el hombre y la mujer, de esa complementariedad abierta a la vida, surge la familia. Esa familia que está llamada a ser una iglesia doméstica, una comunidad de fe, esperanza y caridad, que pueda ser también misionera, ¿no?, y con su ejemplo de alegría, de unión, pues ser un ejemplo para las demás familias. También importante que la familia es anterior a la sociedad, es la base, la célula, el fundamento de la sociedad. Si no hay familia, no hay sociedad. Es lógico, pero ahora se está pues, muchas veces poniendo al revés, ¿no? Y si la familia es la base de la sociedad, obviamente la sociedad tiene que proteger, cuidar, ayudar a la familia y no pues atacarla o sea, le tiene que dar facilidades y favorecer esa vida, porque si no hay vida, pues la sociedad pronto pues irá a pique, como está sucediendo de hecho en muchos países por la falta de natalidad también, ¿no? La sociedad será lo que sean las familias. Si queremos una sociedad fuerte, estable, unida, alegre, pues la familia tiene que pues ser esa va a ser ese cultivo, ¿no?
De ahí, pues, importante que las autoridades públicas den todo su apoyo a las familias. Y aquí entra también el principio de subsidiariedad en la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Que dice que el Estado, la comunidad política, tiene que ayudar, favorecer a esos grupos intermedios, las familias, y no también poner estorbos o no querer decidir pues el Estado cómo tienen los padres que educar a sus hijos, por ejemplo, ¿no? Tema actual también aquí en España con la nueva ley que ha salido de educación. Luego se pasa también a ver que cada miembro dentro de la familia tiene una serie de deberes y derechos. Los hijos pueden amar a sus padres, respetarlos, respetar a quienes tienen autoridad sobre ellos, aunque, bueno, también si los padres piden algo que no es conforme a la ley moral o a la ley de Dios, pues tienen que desobedecer. Claro, el padre no puede pedir algo que sea malo al final. Y los padres tienen ese deber también de amar y educar a sus hijos, ofrecerles una educación integral. Y los hijos tienen el derecho a eso de ser queridos, de recibir esa educación integral de sus padres. Y los padres también el derecho de educar a sus hijos según sus propias convicciones, sin que otras autoridades pues impidan ese derecho, ¿no? También los padres tienen que favorecer, digamos, o no oponerse a la posible vocación religiosa de sus hijos, porque al final Dios tiene que estar por encima también de los lazos familiares. Y finalmente en este apartado del cuarto mandamiento se hace un hincapié sobre las autoridades en la sociedad civil, cómo tienen siempre que ejercer su poder como un servicio al bien común y emanar leyes justas acordes a la dignidad de las personas y a sus derechos fundamentales. Y los ciudadanos tienen que obedecer a esas leyes si son buenas, y si son malas, pues no obedecerlas, claro. Y ahí pues también poder ejercer la objeción de conciencia. Y bueno, finalmente el tema un poco de la vida, a ver si me pasa, sobre el quinto mandamiento, no matarás. Se insiste, ¿no?, que la vida es sagrada, toda vida humana es sagrada y por tanto es un don de Dios, que Dios es el que decide, al final que tiene la última palabra, pues en cuándo otorga ese don de la vida para que pues empiece a vivir alguien, desde el momento de la concepción hasta pues una muerte natural, cuando ya pues Dios decida también llamar así a una persona. Es Él el que decide, no nosotros, ¿no? En el Génesis también se veían las consecuencias del pecado original. Cuando ya Caín mata a su hermano Abel, es toda una espiral de violencia, de venganza, de guerras, de muerte, y se mantiene realmente, ¿no?, el precepto natural universal de no matar al inocente. Y todavía más grave, ¿no?, cuando se mata al inocente en el vientre de su madre, que sería el aborto. Se deja muy claro, y siempre se ha dejado muy claro, que el aborto es eliminar a un ser humano inocente, que no puede defenderse porque todavía pues no puede decir nada y está totalmente dependiente de su madre y, bueno, de los demás, ¿no? También interesante, pues que se habla de la legítima defensa, cómo es legítimo defenderse, ¿no?, de un agresor por defender la propia vida, que es un don de Dios que hemos recibido, pero esa legítima defensa no tiene que ejercerse de un modo desproporcionado, con una violencia mayor a la necesaria, porque entonces se pasaría a ser ilegítima o inmoral, ¿no? Tiene que ser adecuada, también proporcional al ataque, digamos, ¿no? También se van resaltando en el catecismo pues diferentes pecados graves, ¿no?, que intentan eliminar, poner fin a una vida, véase el aborto, la eutanasia al final de la vida también, o el suicidio. La eutanasia como es un suicidio asistido, que es querer también decidir nosotros sobre nuestra propia vida, y cómo es importante, ¿no?, dar justamente apoyo, cariño, ayudar a los más indefensos, a los que realmente pues necesitan ese cuidado hasta el final de su vida, en el momento más difícil. Y también pues se alientan, ¿no?, los cuidados paliativos para dar, pues acompañar a esos enfermos o personas mayores en los últimos momentos de su vida. Sobre el respeto
a la dignidad de las personas, siempre, ¿no? Importante valorar a las personas por ellas mismas, son valiosas por sí mismas y no por lo que son, o sea, por lo que tienen o por lo que hacen, sino por su propia existencia. Por tanto, son inmorales cualquier acto de terrorismo, de secuestro, de tortura, de esterilización voluntaria, de amputación, cualquier cosa que pueda atentar también contra la integridad corporal de otras personas. Se alude al escándalo como querer inducir al otro a hacer el mal, como también pues, algo pues, muy, muy negativo. El cuidado de la propia salud siempre tiene que ser dentro de un, digamos, de un modo razonable, sin caer en un abuso y un exceso de dar un valor absoluto en un culto al cuerpo que ya se sale pues, de lo razonable, y ahí entra también la virtud de la templanza, que pues cada cosa en justo medio. Y finalmente, bueno, con respecto a la investigación científica, sobre todo en los ámbitos de bioética, la ciencia y la técnica los llama recursos preciosos cuando son puestos al servicio del ser humano para su bien, ¿no? Y no justamente para atacarle o para al final provocar la muerte, sino que tienen que ser siempre usados para fomentar, para el bien de la persona y su dignidad. Se dice que la ciencia y la técnica por sí solas no indican el sentido de la existencia o del progreso humano, sino que es los límites, la que realmente indica el sentido y la orientación son la persona humana y sus valores morales. La moral y la ética son los que marcan también el camino por donde la ciencia y la investigación tienen que avanzar, respetando siempre ese límite de defensa de la dignidad de la persona y sus derechos fundamentales. Se alude a la obra de misericordia, que es enterrar a los muertos y respetar también el cuerpo de los difuntos. Y ya finalmente el tema de la guerra y la paz, realmente pues también muy actual en esta época por la guerra que estamos viviendo en Ucrania y otras tantas guerras que hay en el mundo que no se habla, pero que hay muchísimas, ¿no? También a tener en cuenta que no solo está Ucrania, sino que hay otras que los medios pues no tienen tanto interés en que se sepa. Pues evitar la guerra a toda costa, que al final siempre sufren los más inocentes y es una espiral de violencia que crece, ¿no? Se pide siempre frenar la carrera armamentista. La legítima defensa es moral si se hace cumpliendo una serie de condiciones y siempre dentro de una proporcionalidad de los medios usados. También, pues esto lo dice Santo Tomás. Y finalmente saber que la paz es fruto de la justicia y de la caridad. Si no hay justicia y no hay caridad, que implica luego una conversión personal, pues no habrá paz. Primero que la paz en nuestras familias, en nuestro interior, para poder fomentar esa paz en el mundo. Y finalmente una cita de Gaudium Spes, número 78, que me ha gustado mucho: en la medida que los hombres unidos por la caridad superan el pecado, superarán también las violencias, ¿no? Al final, la lucha contra el pecado es la clave para que haya paz y que se acabe la violencia. Como última diapositiva os quería solo resaltar algunos documentos donde se habla más específicamente del tema del matrimonio, familia o de la vida, pues grandes referentes dentro del magisterio de la Iglesia que corroboran todo lo que está en el catecismo. En la encíclica Arcanum Divine Sapientiae de León XIII, en 1880, la encíclica Casti Connubii de Pío XI, en 1930, la Humanae Vitae de Pablo VI, en 1968, también justo antes, en 1965, en el Concilio Vaticano II, la Gaudium et Spes tiene una parte sobre el matrimonio que está también muy bien. Ya el Papa Juan Pablo II, la Familiaris Consortio, la exhortación apostólica, la Congregación de la Doctrina de la Fe, la Donum Vitae, sobre la vida, como aquí también el tema de la investigación con embriones, etc. Y en la encíclica Evangelium Vitae, de también Juan Pablo II, en el 95. Y finalmente el Papa Francisco, la exhortación apostólica Amoris Laetitia, la alegría del amor. Pues todo siempre, ¿no? Los papas, como podemos ver, insisten continuamente en la belleza, la grandeza de la familia, del matrimonio, de la vida, y cómo hay que realmente pues luchar por su defensa contra viento y marea, contra corriente, que es lo que nos toca ahora.
Pues nada, muchas gracias por su atención y disculpad si me he retrasado un pelín. Gracias. Muchas gracias, profesora Catherine Declercq, por esta síntesis de ese tema tan amplio que es el matrimonio, familia y la vida, siendo el matrimonio y la familia y fundamentalmente el matrimonio, el fundamento y la célula de la sociedad. Bueno, pues por último voy a presentar y dar la palabra al padre Luis Zazano, que es sacerdote diocesano argentino, que fue ordenado el 23 de marzo en la Catedral de Tucumán, magíster en liturgia por la Sociedad Argentina de Liturgia y licenciado en orientación familiar y ciencias de la familia por la Universidad Austral, bachiller en teología por la Pontificia Universidad Católica Argentina y catedrático de humanística y psicología en la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Al mismo tiempo también es cofundador y director de Misioneros Digitales Católicos. Pues le vamos a dar la palabra para que nos hable del anuncio de Cristo hoy en las redes. Tiene la palabra, Padre Luis. Muchísimas gracias, un gusto de poder compartir con todos ustedes. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a más de las 100 personas que nos están acompañando en este momento y que le damos gracias porque pueden buscar este momentito de formación y capacitación, que es el origen que se dio en el año 92, en lo que refería al Catecismo de la Iglesia Católica, que se abría un camino, que se generaba y se gestaba un camino, y a la cual hoy damos inicio a este proceso y a este proyecto. Muy bien, vamos a iniciar rápidamente para que podamos juntos compartir este camino de las redes sociales en el anuncio de hoy. Vamos a empezar con esta primera actitud o esta primera situación de lo que es la característica concreta. Y vamos a ver un poco de historia en lo que refiere a la formación y la función de lo que podríamos denominar la evangelización en la sociedad. Como esto bien lo marcaba anteriormente el profesor Ricardo, como también lo marcaron los siguientes exponentes, este camino que viene haciendo, este proceso que viene haciendo la Iglesia, es un proceso que viene gestándose desde muchísimos años, y en el cual el punto de la comunicación, el punto de lo que se refiere a transmitir y emitir el Evangelio, ya lo comenzamos a presentar en los monjes benedictinos del año 1464 después de Cristo. Sí, lo estamos hablando de un tinte bastante amplio. ¿Por qué? Y muy simple, señoras y señores, porque se marca un eje concreto. Se empieza a poner por escrito la palabra de Dios, se comienza a poner por escrito una actitud concreta de formación en virtudes, en valores, en elementos y en herramientas. Sí, señoras y señores, tenemos que decirles que la evangelización y por sobre todo la formación hacia los evangelios y la doctrina se va a acentuar en la parte escrita, concreta y marcada y presentada en el año 1464. Es por eso que lo que refería al término de impreso se gestaba en una sociedad que empezaba a descubrir el mundo del leer y escribir. Pero bueno, ahí se arma todo un proceso, todo un camino, a la cual no me voy a detener tanto porque el tiempo lo amerita y porque obviamente no tenemos tanto tiempo para detenernos en todos estos ámbitos. Pero es ahí donde pasamos rápidamente al año 1927, después de Cristo. Miren cómo pasan los tiempos, del 1464 a 1927. Preste atención, póngase ahí en actitud de danger. ¿Por qué? Porque el Papa Pío XI va a enviar un camino y un proceso totalmente distinto. ¿Y cuál es el proceso? ¿Cuál es el camino? Y muy simple. El camino de mostrar que el Evangelio tenía que acentuarse y presentarse hoy. De una manera concreta, concisa, pero al mismo tiempo marcada por la sociedad. Por ese mismo motivo, el Papa Pío XI envía el saludo por televisión. Sí, como usted lo ve, claro, desde el año 1890 empieza a aparecer el cine, y por eso también empieza a aparecer el espacio de lo que era la televisión. Y en el año 1936 lanza un escrito al Episcopado de los Estados Unidos sobre la moral en el cine. Sí, como ustedes escucharon, la moral en el cine. Entonces, la evangelización en los medios de comunicación comienza a acentuarse prontamente. Hay un criterio, hay un proceso, hay una magnitud en donde también se acentúa lo ético. Y sí, señor, señora, porque se empieza a desbarrancar un poco la situación. Usted mismo sabe que la sociedad hay veces que se desbarranca, ¿no? Y claro, ahí el Papa Pío XII
comienza a acentuar en esto. Pero claro, lo que nos llama la atención es que es el primer papa que lanza un saludo por televisión. He dejado de lado, no lo he mencionado, porque, bueno, daría mucho para hablar, pero la primera filmación que tenemos de un papa es de León XIII, el mismo que fundó, abrió Rerum Novarum, el mismo que abrió y fundó lo que conocemos el campus de la doctrina social de la Iglesia. Pero sí, otro día le voy a comentar, porque la verdad quedaría para hablar mucho, ¿no? Y no tenemos mucho tiempo, y acá los que estamos en Latinoamérica seguramente deben estar comiendo o deben andar con el matecito. Así que vamos a ir a Pío XII, que va a generar una estructura mucho más fuerte, más marcada y más estable de lo que es los medios de comunicación en el año 1957, acentuando tres ejes. Primero, declara a Santa Clara de Asís patrona de los medios de comunicación. And repeat, Santa Clara de Asís es la encargada de los medios de comunicación, la patrona, y emite un documento sobre cine, televisión y radio. Sí, primero Santa Clara de Asís patrona, donde nos estás acentuando el Papa Pío XII un camino, una dirección, una trayectoria hacia. Un segundo punto es, lanza un documento sobre cine, televisión y radio, como diciendo, bueno, la Iglesia tiene que caminar por este eje. Y un tercer elemento, es el Papa que va a usar el término radiomensaje. Sí, el término radiomensaje, como usted lo escucha. Es el primer papa que va a empezar a transmitir su mensaje por voz. Recordemos, sí, señoras y señores, que había pasado la guerra mundial, la primera, y se venía la segunda, y entre la segunda. Entonces, hay un eje totalmente distinto. Pero sí, si usted quiere trabajar en esto, le invito a que pueda acentuar en lo que el Papa Pío XII comenzó a trabajar en un sistema de evangelización y de anuncio de la palabra de Dios y de la misma vida en Dios desde las redes. Voy a usar así, la palabra redes, porque usa radiomensaje, porque la radio era el eje central de las comunidades, la televisión, el cine. Pero voy a un último paso, a un cuarto, que es Juan 23 y Pablo VI. ¿Por qué me voy a reducir en eso? Porque, claro, estamos celebrando los 30 años del catecismo. Sí, señor, señora, si usted acaba de entrar, sí, le estoy comentando, ¿no? Sabe que estamos hablando sobre esto, los 30 años del catecismo. Pero hay un eje más. El catecismo es fruto de los 60 años, mejor dicho, es fruto del Concilio Vaticano II, al cual estamos celebrando sus 60 años. Porque Juan 23 genera e inicia dentro de la Iglesia un amplio camino que la Iglesia caminará hacia un nuevo milenio. Pablo VI lo continuará, y ambos pontífices generan lo que se va a denominar la Comisión para los Medios de Comunicación. Entonces, ya estamos hablando de que ya no es un papa que va a hablar, que va a remitir, que va a gestar, que va a generar, sino que ya se abre hacia una comisión de medios de comunicación, un trabajo concreto, preciso y clave dentro de la Iglesia. Y usted vio, ¿no?, que siempre es necesario una organización, armar estructura. Y claro, era necesario que para la Iglesia también se geste y se genere esta estructura. Por eso, con lo que cuenta hoy la Iglesia, ¿qué es? La Iglesia misma posee, tanto a nivel sede, Santa Sede Apostólica, como a nivel diocesana, en su parroquia, en su diócesis, con su obispo y a nivel general, diversos órganos de prensa escrita y oral. Sí, la hojita del domingo, el tallercito que muchas veces mandan los obispos, el mensaje que manda por el WhatsApp, sí, esto de lo que usted está empezando a vivir es gesto y expresión y al mismo tiempo resultado de esto de lo que estábamos hablando hace unos minutitos atrás. Por eso en Roma, la Santa Sede, por ejemplo, existe Radio Vaticana, el Centro Televisivo Vaticano, la editorial Librería Editrice Vaticana, el Rotativo, el Observatorio Romano, la página web católica más visitada del mundo. Sí, señoras y señores, aunque ustedes no lo crean, la página más visitada del mundo actualmente es vatican.va. Por eso, el Vaticano, en su formación, ha gestado los medios de comunicación como un aspecto informativo y formativo. Pero sí, otro día me detengo porque la verdad que el tiempo no me alcanza. Señora, señor, trate de entenderme que el tiempo es tirano en este sentido. ¿Por qué? Porque es necesario también analizar algunos aspectos de todo esto. Por un lado, la de un pensador. Vamos a ver el aspecto filosófico, psicológico de todo esto. Vamos a entrar en la parte de la dimensión humana porque, claro, la Iglesia es experta en humanidades.
Y como usted sabe, todo esto que nos está tocando vivir hoy es un resultado en donde nosotros tenemos que elevarlo a lo divino y evangelizar desde lo divino los resultados sociales. Y Guy Debord, el año 1931-96, presenta la sociedad que es un modelo de sociedad que ha convertido la vida de la gente en un espectáculo. Sí, ya lo empieza a analizar desde la década del 40 y 50, en donde la gente parece que le gusta que todo el mundo sepa de él o de ella, y todo el mundo quiere ser visible. Y se mira la vida sin sentido. Y miren, si ven un poco el proceso de la vida de él, llega hasta el 96. Todavía no existía Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, ni siquiera existía TikTok o YouTube. Porque se mira una vida sin sentido. Y por ese mismo motivo, la gente necesita que otros lo valoren por un like, por un comentario o por un simple visto. Esto que comienza a gestarse a nivel social de la década del 40, 50 y 60, lo vamos a iluminar en el tiempo de hoy con el Papa Francisco, Evangelii Gaudium, que es la transformación misionera de la Iglesia. Una Iglesia misionera que inserte y se inserte en una sociedad que necesita aparecer. Y es por eso que el Concilio Vaticano y el Catecismo tratan de impregnar la frescura del Evangelio en los tiempos de hoy, desarrollando ante puntos concretos y críticos que tiene el mundo, como el relativismo, el gnosticismo y el neopelagianismo. El relativismo donde todo es relativo, donde no hay estructuras concretas y hasta donde nos parece que generar un juicio es temido. El gnosticismo, la gnosis, donde esta división interna y donde se empieza a meter muchas cosas que no son propias de la doctrina de la Iglesia. Y el neopelagianismo, en donde aparece también un voluntarismo exacerbado. Parece que esto también ha habido un punto de mezcla y de quiebre dentro, de manera interna, adintra de la Iglesia, como también a manera adextra de la Iglesia. Por eso tenemos que tener esa visión esperanzadora, clave, concreta y concisa. Y entonces es ahí que también tenemos que tener presente, porque si vamos a hablar desde el aspecto social y también porque la Iglesia evangeliza e ilumina la situación social, no podemos dejar de lado el tema de la generación. Sí, porque hoy en nuestra sociedad convivimos con distintas generaciones, a la cual la tenemos que iluminar a través del catecismo y a través del Concilio Vaticano. Por un lado tenemos la generación Baby Boomers, que son las que son denominadas la generación posguerra. Son personas a la cual han tenido una iniciativa en los inicios de su vida, pero que ha marcado una estructura en su desarrollo de vida. La generación Baby Boomers, no me voy a detener mucho, pero bueno, son los que nacieron entre el 50 y el 60. Y vamos a ver 5 características. Primero, son personas estructuradas. ¿Por qué? Porque se ha gestado en una estructura. Nacés, creces, te haces amigo de alguien, te enamorás, te pones de novio, te casás, tenés hijos. Era la estructura. Segundo, se marca también un proceso de decisión de vida. Cuando tenías 18 años te decía tu papá o tu mamá, te tenés que ir, tenés que estudiar algo, ¿de qué te vas a recibir? Tercero, a nivel empresarial, una familia gestaba pertenencia. ¿En qué sentido? Si tu papá era cartero, vos también eras cartero. Siguiente característica, cuarta, había una estructura social marcada, una orden, y había premio y castigo. Y quinta característica de un baby boomers era que tenía que desarrollar su vida desde una estructura marcada social. Si te casabas, era que tenías que tener tu casa. No podías generar algo. Y al mismo tiempo, recordar que era lo eterno, para toda la vida. Pero bueno, no me quiero detener más. Voy a seguir rápido a la generación X, donde se pierde la estructura. Son aquellos que nacen entre la década del 70 y el 80, pierden una estructura en sí. Serán personas que, si no va a alguna situación, buscarán hasta incluso en la vida matrimonial el divorcio, que esto es un poco la situación que se estaba gestando. Y al mismo tiempo aparece esta cuestión de que se busca lo empresarial pragmático. ¿Qué significa? Quiero ser gerente, como sea, quiero llegar lo más lejos posible, quiero ganar más. Y empieza a entrar una característica siguiente. Socialmente, va a haber una dispersión. Generación Y son las personas que nacieron entre la década del 70, 80 también, y que podemos hablar de personas que son más pragmáticas, que buscan más concreto un estado de globalización, y si tienen que viajar a otro país para tener una mejor situación económica, lo harán. Generación Millennials, la generación que se vive hoy, 90, 2000, son personas que buscan disfrutar del camino más que objetivos. Ya no entra esto de pagar piso, y esas personas no se ponen la camiseta de la empresa. Yo trabajo para ganar, y si no da ganancia me voy y busco otra empresa.
Es más pragmático en su actuar. Por eso son personas que trabajan, ganarán un poco de euros o de dólares o de pesos argentinos y viajarán por el mundo. Por eso no se ata a nada ni a nadie y su visión está en la exponencial o en lo global. Por eso ahí es el análisis, porque hoy está el trabajo en redes, donde la iglesia también va insertándose, y ahí pongo un poco el proceso de cómo en las distintas etapas de las generaciones Z, que son las generaciones actuales, 2010 en adelante, van marcando diferentes usos de redes sociales y cómo la iglesia debe insertarse. Un modelo, por ejemplo, es que Facebook es usado más por la generación baby boomers que por la generación Z, y cómo podemos ir viendo cómo se va desapareciendo los distintos tipos de uso de redes según las generaciones. Y sí, señor, y sí, señora, esto es la situación de la convivencia que estamos teniendo dentro de una misma sociedad. Por eso mismo, el concepto de red social entra en el magisterio de la Iglesia a partir del 2009, con un mensaje del Papa Benedicto XVI para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, en donde ese año se celebró el 24 de mayo y que estuvo dedicado al tema nuevas tecnologías, nuevas relaciones, promover una cultura de respeto, de diálogo, de amistad. Miren qué interesante, lamentablemente no da para desarrollar esto por el corto tiempo, pero es una actualización o una, podríamos decir, una hermenéutica de estos tiempos del catecismo de la Iglesia Católica. Nuevas tecnologías, nuevas relaciones. Promover una cultura de respeto, de diálogo, de amistad. Por eso mismo, sobre medios de comunicación en general, las enseñanzas y valoraciones de la Iglesia son abundantes. Desde el documento conciliar Intermirífica 1963, pasando por mensajes anuales, por las jornadas dedicadas precisamente a la comunicación social, y el primero va a ser Pablo VI, hasta la Carta Apostólica de Juan Pablo II, el rápido desarrollo de los medios de comunicación. Por eso mismo vamos a ir acabando en este Internet, que es el punto particular que ha merecido la atención del magisterio, y por eso el documento pontificio para las comunicaciones sociales, en donde se plantea la ética en Internet, la iglesia en Internet, lanzados en el 2012. Por eso la nueva evangelización desde las redes, en las redes, que está inserto en este camino y en este punto, se va a marcar y se va a acentuar sobre una imagen que ingresa más que un discurso. Las redes están insertas en la vida humana y social, hay una actitud concreta, precisa y simple, y hay una actitud inmediata. Entonces, nuestra tarea como iglesia es anunciar la palabra de Dios con un mensaje concreto, conciso y preciso, porque en este tiempo en que vivimos, las imágenes manifiestan más que un discurso. Una selfie puede generar y gestar más atención que un discurso amplio, claro y sutil. Por eso, este es un nuevo desafío, en donde el catecismo se manifiesta y se presenta en esta realidad. Muchas gracias y les agradezco de corazón este momento de atención. Muchas gracias, Padre Luis, por su elocuente exposición. Y es cierto que el tiempo es muy limitado para hablar de unos temas tan amplios que simplemente se puede hacer una síntesis o puntualizar los aspectos más importantes como se ha ido haciendo. Así, resumiendo brevemente, pues la doctrina social de la Iglesia, tan presente en el Catecismo de la Iglesia, que tiene su fundamento incluso más allá del Rerum Novarum, desde el mismo Evangelio, dando respuesta a los problemas económicos, sociales, políticos. Y la familia como célula de la sociedad que nos ha expuesto casi prácticamente síntesis todo el aspecto importante de lo que es la familia, el matrimonio, y cómo el Evangelio tiene que ser anunciado en todos estos sentidos, con todos estos aspectos, y sobre todo hoy con las TIC, las tecnologías de información y comunicación. Bien, pues vamos a abrir espacio ahora para el diálogo. Pueden hacer cualquier pregunta que podemos ir haciendo a los ponentes por el chat, o incluso entre los mismos ponentes pueden abrir también entre ellos también un diálogo, haciendo alguna cuestión, algo que has sugerido, etcétera. Sugerimos que las preguntas nos vayan haciendo en el chat, que está activado. Bueno, hay una pregunta que me ha venido hace un rato y la tengo aquí anotada. En principio va dirigida, bueno, en principio para el profesor Ricardo, pero puede contestarla cualquiera de los demás ponentes. Haciendo referencia a la libertad religiosa, que pues la cuestión es si
implicaría la libertad religiosa que en un colegio católico, con su ideario propio católico, si hay niños de otras religiones, si se les debe dar una educación en su religión propia o incluso espacios para que puedan profesar su religión. ¿Qué sugerencia o qué es lo que se puede estar haciendo a lo mejor en algunos colegios con estas situaciones, sobre todo por el tema partiendo de lo que es la libertad religiosa? ¿Contesto yo? Bien, son los padres, como dijo Catherine, los que tienen la potestad para educar a los hijos y de acuerdo a los regímenes institucionales que son distintos en España y en América Latina, en cada uno de los países, va a ver cuál es el régimen legal concreto e institucional que rige en cada uno de los países. En sí mismo, si un padre elige enviar a un hijo a un colegio que profesa la religión católica, se supone que está adhiriendo al ideario institucional de ese colegio. Ahora, si él ha tomado esa opción, el hecho de que se le imparta educación religiosa, no veo que sea un avasallamiento a su libertad. Distinto es el caso cuando no hay colegios, digamos, de credos minoritarios. Por ejemplo, en Argentina hay algunos credos que son muy, muy minoritarios y no pueden constituir escuelas o establecimientos educativos. Y existe todo un sistema institucional público en donde existe la posibilidad que el padre opte por la enseñanza religiosa del credo que profesan en el domicilio, o en el caso de que profesen el ateísmo o ninguna religión, el agnosticismo, se les imparten talleres o moral natural. No sé si con esto, es un tema enorme, por supuesto que se entrecruzan cuestiones teológicas, jurídicas, políticas. Incluso en los lugares en donde el Estado ha establecido la enseñanza religiosa, acá nosotros, por ejemplo, en nuestra provincia tenemos en Tucumán, una de las provincias de Argentina, enseñanza religiosa en las escuelas públicas. Se estableció esto, ahora se está discutiendo. Se determinaba que aquellos padres que no querían que se les imparta educación religiosa a sus hijos, podían optar por proponer profesores del credo propio o incluso salir en el horario escolar para que se les imparta, como decía, talleres de moral o de otro tipo de enseñanza. Que quiero que quede claro, nunca la Iglesia apostó a la imposición de la fe. Jamás, si alguien... Bien, aquí hay alguna pregunta que podría contestar la profesora Catherine Declet. Preguntan, son preguntas amplias. Y tal, el aborto, ¿en qué caso consideran que es aborto si se trata de una violación una niña de 12 años? Sí, muy bien. Pues invito sí, a leer eso, los documentos del magisterio de la Iglesia, que los papas siempre, bueno, que siempre al final lo único que hace la Iglesia es defender la vida humana, el derecho natural, que no es algo que nos hayamos inventado, sino que la propia naturaleza, pues de reconocer la vida como un don sagrado. Entonces, el aborto es eliminar eso, una vida de un ser humano inocente y con independencia absoluta de cuál haya sido el motivo por el cual esa vida ha venido al mundo. Un motivo, pues tristemente una violación, pues sin duda el culpable de la violación por esa atentar contra la integridad de una mujer, pues tiene que ser castigado, obviamente, ¿no? Pero es absolutamente independiente al niño que nace, que no tiene la culpa de nada, ¿no? Y que tiene derecho a vivir por ser la vida sagrada. Entonces, pues eso, no cabe ninguna excepción para el aborto, puesto que el aborto, con palabras muy duras, pues los papas lo dicen, es un crimen contra un ser humano inocente. Entonces, no cabe ninguna posibilidad. Y supongo que sobre la eutanasia, pues también la vida es un don que se recibe de Dios y que Dios en última instancia es el que
pues tiene el derecho pues a llamar así a esa persona, ¿no? Y lo que nosotros tenemos que hacer es ayudar a esa persona a poder terminar sus días lo mejor posible, intentando quitar el dolor y acompañarla y darle mucho cariño. Pero bueno, ciertamente son situaciones a veces muy difíciles y nos cuesta mucho aceptar que nosotros no somos los que podemos decidir, que la vida, incluso nuestra vida, no nos pertenece como tal, es de Dios. Y eso pues nos cuesta mucho aceptarlo, ¿no? Que la vida es de Dios y es Él el que decide el inicio y el final. Es lo que podría un poco decir. Gracias. Para el padre Luis, aquí hay una cuestión que plantean, vamos a tener que interpretarla. Dicen, ¿qué herramientas se pueden utilizar para que personas mayores entiendan que utilizar las redes no significa faltar al respeto o desprestigiar la palabra de Dios? Es decir, ¿qué sentido tiene el utilizar las redes sociales, los TIC, como medio de evangelizar, de transmitir la palabra de Dios? No sé con qué sentido lo puede decir aquí. Puede entender que algunos es que se desprestigia la palabra de Dios por utilizar las nuevas tecnologías. A ver qué nos puede orientar aquí el padre Luis. Sí, estaba también tratando de interpretar, hacer una exégesis de esta pregunta, y me parece un poco con tres características. Lo primero es, todas las redes se pueden usar y todos los elementos. Ahora, viene un segundo punto. ¿A quién quiero evangelizar? Porque estamos en una situación en donde tenemos una amplitud de redes sociales, estamos en una amplitud de cuestiones, que también esas cuestiones de las redes sociales están basadas según las generaciones. Es decir, hablaba muy al pasar, si yo quiero evangelizar a personas mayores de 30 años, es muy posible que Facebook pueda ser una herramienta y una corriente muy habitual para ellos. Si yo quiero evangelizar a una comunidad de chicos de 14 a 20 años, es muy probable que pueda usar Instagram o al mismo tiempo TikTok. Y al mismo tiempo, si yo deseo evangelizar a una comunidad mayor de 20 a 40 años, es muy fuerte el trabajo a través de lo que sería Instagram. Digo, lo presento de una manera muy concreta y muy concisa, obviamente que no me voy a poner a desarrollar cada ámbito porque si no sería complejo. Pero ahí paso al tercer eje de esta pregunta, de esta hermenéutica que estamos haciendo hacia esa pregunta, en donde hay una línea muy fina que si yo quiero llegar a las personas, una línea muy fina de donde entra un punto que es, con el buen sentido de la palabra, una ridiculización de este aspecto de evangelización a lo que es una interpretación y un acercamiento hacia las personas desde el elemento y herramienta que yo uso. Entonces, en eso sí es necesario tener cuidado, porque, por ejemplo, no es lo mismo cómo hablo yo en TikTok, cuando sé que estoy dirigiéndome a un público menor de 20, y que capaz que puedo usar herramientas que le choque o le moleste a una persona mayor. Entonces tengo que ver hacia quién va dirigido y desde allí, desde donde voy dirigido, también qué herramientas se está utilizando. Espero haber sido concreto en esta síntesis de respuesta ante la pregunta, si no me dicen y le trato de explayar un poco más. Bueno, tenemos aquí una pregunta que es un poco larga y un poco mezclando varias cosas. Creo que en el fondo lo que va planteando, partiendo de la familia como célula de la sociedad, como hoy en día las redes sociales, que van desde el punto de vista también del consumismo, etcétera, muchas veces más que unir y mantener lo que es la familia, va influyendo de forma negativa en la familia. Más falta de comunicación intrafamiliar y sobre todo el cómo una familia queda muchas veces puede quedar agarrada por el tema de el consumismo de las redes sociales, de los técnicos de comunicación y de información. La pregunta es qué se podría hacer para contrarrestar esta tendencia. No sé si la profesora Catherine o el padre Luis, si han leído la pregunta, pues... Yo solamente adhiero un poquito, seguramente que Catherine después me puede ayudar a aclarar un poco más, pero me parece que sí, es verdad, hay cuestiones que sí, efectivamente, se genera una cierta visión negativa,
o muy light, ¿no? O hasta incluso muy líquido de todos estos aspectos. Entonces, creo que también existe lo que se llama el sistema Bukele, ¿no? ¿Por qué se habla de ese sistema? Porque se habla del presidente actual de El Salvador. El presidente actual de El Salvador tiene una gran injerencia en las redes sociales y cada vez que hace un discurso o habla, lo sube en TikTok y en Instagram, y hasta incluso hace vivos en el mismo momento de un discurso o lo que sea. Bueno, ¿por qué se habla de este efecto? Porque hoy se ha insertado mucho en las redes sociales también el punto de tratar de hablar en positivo de todo lo que refiere al término familia, vida y evangelio, ¿no? Ustedes tranquilamente pueden entrar a las redes sociales y hasta incluso en YouTube, y me sorprende, por ejemplo, a mí en YouTube, como cuando uno entra, las propagandas, muchas veces las propagandas de 5 segundos, están basadas por hermanos nuestros evangélicos, donde suben cosas muy concretas sobre valores y virtudes. Yo creo, para hacer una síntesis y dar lugar a Catherine, si quiere acentuar después algo más, creo que aquí la clave es trabajar para mostrar el valor del evangelio y las virtudes, pero al mismo tiempo de lo positivo que es la familia y el matrimonio. Pero ahora el desafío es cómo lo hacemos sintético, que en 10 segundos, 15 segundos, podamos mostrar valores y virtudes en las redes. Bueno, no sé yo por años, o sea, tampoco, yo creo que estaba pensando un poco que lo importante es eso, mostrar realmente la belleza de la unidad de la familia, que crea ese vínculo fuerte para evitar no ser solo unidades de consumo, y justo en torno al consumo, pues el Papa también Francisco insiste mucho en educar en la virtud de la sobriedad, el usar las cosas pues de una manera, eso, la templanza, de una manera equilibrada. Usar las redes sociales, sí, pero también poner límites. O sea, todas las cosas están al servicio, pero no tienen que convertirse al final en ídolos o caer en adicciones. Entonces, esa moderación, en saber usar las cosas, como decía San Ignacio de Loyola, en tanto en cuanto, cuando me ayuda, fenomenal, y si veo que no me ayuda, pues poner ahí un límite. Y educar en la familia a los niños también para poder hacer un buen uso, ¿no?, de las cosas, y justamente intentar no caer en esas redes de ser meros consumidores, sino saber eso, que los bienes están para servirse de ellos, pero no son los que dan la felicidad al final, ¿no? Entonces, poner la felicidad solo en Dios, que es el único que puede llenar el corazón, ¿no? Se me ocurre un poco esa respuesta. Muy bien, ya vamos a ir acabando con algunas de las preguntas que nos van planteando aquí. Hay una que veo que la gente está más preocupada por el tema de la comunicación, las redes sociales, etcétera. Pero claro, hay un contenido que es el que se transmite. Hay dos preguntas que podemos juntarlas, que van dirigidas al padre Luis Zazano. Hay una vía haciendo referencia a hoy como la virtualidad, como con el tema de la pandemia también se celebra la misa, se transmite por las redes sociales, mucha gente ha dejado de volver a misa, se conforma con unirse a la celebración de forma virtual. Y luego también, uniendo eso, dice, ¿hay alguna vía pensada para difundir de mayor manera la evangelización a través de las redes sociales? Ok, creo que hoy estoy de turno, me parece bueno. Mira, ahí una de las preguntas para hacerlo lo más sintético, y la verdad que estamos muy agradecidos, creo que ustedes también, por las lindas respuestas que estamos teniendo de la gente de este encuentro que hemos iniciado, y Dios quiera que sea el inicio de muchos otros encuentros para seguir fortaleciendo estos 30 años de catecismo, y a la cual me alegra muchísimo la participación de la gente y el sentido de las preguntas, que me parecen que eso es muy bueno, porque es signo de que hay un hambre tremendo de doctrina y de conocimiento de las cosas de Dios y de la Santa Iglesia, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, sí, coincidimos. A nivel general, obviamente, a nivel doctrinal, todavía no ha salido nada sobre estos aspectos post-pandemia, pero sí vemos que a nivel diócesis, muchas diócesis
fueron sacando ya un proceso de catequesis para que se vuelva a misa presencial. Estamos hablando de que cuando se usa la misa en el mundo virtual o televisivo, estamos hablando de aquellas personas que por X motivo no pueden asistir a la Santa Misa presencial. Estamos hablando de por fuerzas externas mayores. Es distinto a la persona que dice, bueno, no voy a ir a misa porque hace frío y además después viene el campeonato de la Champions, entonces quiero verlo y de paso voy preparando un asadito. No. Tiene que ser algo externo y totalmente complejo. Podemos hablar de una enfermedad o caso de que una persona esté aislada por una enfermedad o por un contagio estrecho de coronavirus. Pero no estamos hablando de que en todos los casos se gesta y se genera que está la oportunidad de la misa virtual solamente. Es un medio para que te lleve al encuentro con Cristo de Eucaristía presencial, porque estamos haciendo también allí comunidad. Entonces hay que ver los casos y también las diócesis, ¿sí? Hay lugares donde ya se ha pedido que se vuelva a la presencialidad total y en algunas otras diócesis se ha dado esta cuestión de lo que se denomina el término híbrido, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, aquí en Argentina ahora estamos comenzando el invierno y por ende empezaron a subir nuevamente los casos de contagios de COVID. Bueno, entonces el día viernes el obispo de aquí de Tucumán nos estaba contando de decir, bueno, vamos a ver cómo están los casos y según eso vamos a ir viendo oportunidades y situaciones. Pero bueno, la Santa Sede ha dado la oportunidad de que las diócesis manejen esta situación actual. Muchísimas gracias, Padre Luis. Ya siendo la hora que es, vamos a ir ya concluyendo esta primera edición de los diálogos académicos internacionales que lo hemos comenzado este día de hoy con el tema de los 30 años junto al Catecismo de la Iglesia Católica. Les damos las gracias por su participación y muy particularmente a los ponentes que han hecho el esfuerzo de hacer esta síntesis de estos temas en torno a la temática general que tenemos para hoy. Y les reemplazamos para el siguiente mes de junio, que tendremos la segunda edición, cuya temática será la mediación. Veremos si ya para la próxima edición, posiblemente a lo mejor las ponencias sean a lo mejor menos ponencias y con un poquito más tiempo de exposición, como decían algunos que nos han dado un aviso diciendo, bueno, una advertencia de que han estado muy bien las ponencias, pero que muy breves. Pues no sé si alguno de los ponentes o el profesor Ricardo quieren decir algo para terminar. Si no, damos por concluida esta primera edición de los diálogos académicos internacionales entre la Universidad del Norte de Santo Tomás de Aquino, Argentina, y la Universidad Santa Teresa de Ávila. Yo solamente agradecer a todos, a los exponentes, a la gente, y muchas gracias por habernos dado esta oportunidad de compartir y de haber contado un poco más todo esto de lo que refiere a la doctrina social, al catecismo y a las enseñanzas de la Iglesia. Muchas gracias. Gracias, Padre Luis. Saludos a todos también en esta sesión pionera. Muchas gracias, profesor León. Muy bien, muchas gracias también. Sí, de mi parte también agradecer. No, las damas primero. No, justo era para que acabe usted. Bueno. Sí. Le damos la palabra al profesor Ricardo para que él cierre el broche de esta edición primera que hemos tenido y que él es uno de los promotores. Brevemente. Sí, bueno, agradecer a todos los que han participado de una manera u otra en la organización, desde el primer sueño, las primeras reuniones que tuvimos con David, y cómo esto se fue conformando, y creo que hemos abierto ya un camino que seguramente va a ser muy fecundo para generar un espacio de formación a ambos lados del Atlántico en temas diversos que nos permiten aportar miradas complementarias, porque realmente a pesar de la identidad que tenemos en la fe, en el idioma con España, hay situaciones distintas en América y en Argentina que podemos compartir con ustedes allá en España y de parte de ustedes con nosotros lo mismo. Así que creo que ha sido muy fecunda la reunión y hemos tenido una enorme participación, lo cual significa que estamos por el buen camino. Así que muchas gracias a todos. Luis, ya que aprovecho para meter, como decimos aquí en Tucumán, para meter la cuchara,
si pueden hacer una sonrisa para que le saque captura de pantalla y lo publique en mi estado de Instagram y de Facebook, ya que he dado sobre las redes sociales y de la importancia de la evangelización en las redes. Así que esta es una manera también de usar el punto activo de lo que hemos presentado. Así que sonrían para que hagan la captura de pantalla y lo podamos etiquetar. Ahí está. Muy bien, listo. Muchas gracias. Lo podrán observar. Muchas gracias a todos. Un abrazo y hasta la próxima.